Buenos días. El día de hoy vamos a recibir enseñanza de parte del Señor en Primera de Samuel. Les voy a leer Primera de Samuel 2:1. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, Padre eterno, dejamos todo este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos, instrúyenos, bendito Padre, en tu palabra, en tus caminos. Permítenos, Señor, creer estas verdades y poderlas practicar en nuestras casas primeramente, bendito Dios. Te ruego por el corazón de todas las que estamos aquí, que vamos a recibir tu instrucción, tu enseñanza, tu mensaje, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién fue Ana? Ana, dice en Primera de Samuel 1:1, era mujer de un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín. Se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces todos los años que aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, allí en Silo, Elí era el sumo sacerdote y él tenía dos hijos. Aquí en el versículo 3 nos dice el nombre de ellos, eran Ofni y Finés. Ellos también fungían como sacerdotes del Señor ahí en Silo. Un poquito, ¿quién eran estos hijos de Elí? Dice la Escritura en el capítulo 2:12, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Lo que estos muchachos hacían era de que cuando los adoradores iban a Silo a ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos, los sacerdotes podían tomar una parte de las ofrendas, así como todos los adoradores también podían comer del sacrificio. Pero lo que ellos hacían era abusaban de esos beneficios que tenían como sacerdotes, como ministros del Señor, por un lado. Y por el otro lado, utilizaban esa autoridad que Dios les daba en su templo para, dice en el capítulo 2, versículo 22, acostarse con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Y bien los describe la Escritura, hombres indignos, ciertamente no conocían al Señor, porque sirviéndole, fungiendo como sacerdotes, no lo conocían, porque hacían cosas indignas, abusando de la autoridad que tenían en el templo. Y ellas también por su parte, ¿no? Podría hacer la misma descripción, mujeres indignas que no conocen al Señor, servían en el templo, en la entrada de la tienda de reunión y accedían a este tipo de propuestas. Entonces no conocían al Señor, servían al Señor de los ejércitos, pero no sabían a quién servían, no conocían al que servían por las evidencias que hay de ellas en las Escrituras. Entonces, qué importante es saber como mujeres, las mujeres que conocen al Señor tienen evidencias de que conocen al Señor, y estas no son las tipos de evidencias. Cuando algo así sucede, hay que hablar y decir lo que está pasando, no quedarnos calladas, porque somos cómplices, somos parte de esa indignación. Siguiendo un poquito con quién era Ana,
Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, porque él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Fíjense, por parte de su marido la amaba. Su marido la amaba y le daba una doble porción de lo que le daba a Penina y a sus hijos e hijas, por parte de su marido. Pero por parte de Dios, Dios también le había dado una mejor porción a ella. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a ella y Dios le imputó la fe para que ella pudiera pudiera creer en el Señor y pudiera tener fe en el Señor. Y más adelante se van a ver una serie de evidencias de las mujeres que han sido escogidas por Dios para conocerle. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Una evidencia de una mujer que no conoce a Dios. Provoca para irritar a otra que no los tiene. O sea, si ella los tenía, ¿por qué provocar para irritar a la que no tiene? Si tú tienes los tuyos y ella no tiene. Y esto sucedía no una vez, porque, bueno, se puede dar el caso, bueno, se me salió, ya le dije algo, pero dice la Escritura, y esto sucedía año tras año. La provocaba por su esterilidad. Dice en el versículo 7, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Una evidencia de la mujer que sí conoce a Dios. Ana, porque la Escritura no registra que Ana respondiera en forma áspera o en forma negativa a las provocaciones que estaba recibiendo. Porque para que haya un conflicto se necesitan dos, alguien que provoque con la intención de irritar y otra que responda a esas provocaciones. Pero la Escritura no registra que Ana fuera una mujer conflictiva, sino que ella conocía al Señor y lo que hacía era lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y entonces Ana obedeció a su esposo. Se levantó después de haber comido y bebido. Esto sucedió en Silo. Y mientras el sumo sacerdote Elí, estaba sentado a la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor. Otra evidencia de la mujer que conoce a Dios. Deja todas sus aflicciones, sus cargas, sus angustias en las manos del Señor. Dice, y lloraba amargamente. Ya tenía amargura, pero la dejaba en el Señor. Dice en el versículo 11, entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los cielos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Tenía aflicción, pero le daba al Señor su petición clara. ¿Qué era lo que ella quería? Un hijo. Si le das a tu sierva un hijo, entonces ella fue clara y no se andaba. Fue clara en su petición. Y hizo voto, le dijo, si tú me lo concedes, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, el sumo sacerdote, estaba observándole la boca, pero Ana no hablaba con voz alta. En ese tiempo era común que se orara en voz alta, pero ella oraba desde su corazón. Y solo sus labios se movían y su voz no se oía.
Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero otra evidencia, ¿cómo le responde ella? Dice: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Al ver esta blanda respuesta, Elí como que suaviza, dice, ay, pues vio lo afligida, lo angustiada, lo amargada que ella estaba, y le responde: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella le contestó: halle su sierva gracia ante sus ojos. Entonces Ana se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ella ya se rindió al Señor. Tenía aflicción, tenía amargura, tenía congoja, estaba angustiada, pero recurrió al Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, al Dios que iba a adorar en Silo, y toda esa aflicción que traía, toda esa carga, la dejó ahí, a los pies del Señor, como en oración. Y ella descansó porque ya su aflicción ya la había dejado en manos del Señor. Y como dice, y ella se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. En ese momento que ella transfirió su carga al Señor, su aflicción, su angustia, su amargura, cambió su semblante. Ya no más cargas. Sin importar si el Señor le decía sí o el Señor le decía no, ella tenía la mejor parte. ¿Cuál era? Confiar en el Señor, que su voluntad es mejor y sus planes para ella eran mejor que los planes o los deseos que ella tenía. En ese tiempo, si una mujer no tenía hijos, no, entonces no servías para nada. En este tiempo ya es un poco diferente, aunque todas anhelamos tener hijos, todas anhelamos. A lo mejor por presión de la sociedad, no tienes que trabajar, tienes que hacer algo, tienes que construirte algo, pero dicen, en algún momento a mí sí me gustaría tener hijos. Entonces ella descansó, confió plenamente en el Señor de los ejércitos. ¿Y por qué ella podía hacer esto? Descansar sin importar que a lo mejor le decía al Señor: no te quiero dar hijos. Y ella ya había cambiado su semblante y ya no estaba triste, porque tenía la mejor parte. Dios la había escogido desde antes de la fundación del mundo para que ella conociera quién es el Señor de los ejércitos. Y el Señor se reveló a ella por medio de su palabra. Y ella podía confiar en esa palabra que recibía del Señor. Y a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, ¿y qué hicieron? Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a Ramá, a su lugar donde ellos tenían su casa. Se fijan, ella adoró al Señor, lo adoró por quién es el Señor. Y cuando adoramos es porque reconocemos al Altísimo y reconocemos nuestra bajeza. Tenemos una perspectiva eterna de nuestra posición. Él es el Altísimo, nosotras sus siervas. Dice, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios. Entonces ya estaba concedida la petición. Dios le había dicho sí. Y Ana decía, porque se lo he pedido al Señor.
Y subió el varón Elcana con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio anual que hacían, a pagar su voto. Y Ana no subió, dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y su marido le respondió: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que hayas destetado al niño, solamente confirme el Señor su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Más o menos son 2 o 3 años. Ese tiempo Ana fue madre y le dio alimento físico y también fue madre espiritual de Samuel. Ella lo crió y solo tuvo más o menos 2 o 3 años para esto. Y el Espíritu Santo la capacitó para que ella pudiera cumplir su voto delante del Señor. Dice en el versículo 26: después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, porque el niño era pequeño. También llevó un novillo o un becerro de 3 años, un efa, que es más o menos 22 litros de harina, y un odre de vino o vasija de vino. Entonces no nada más llegó con el niño, sino también harina y vino. Entonces sacrificaron al becerro y trajeron el niño al sumo sacerdote Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Dios había concedido su petición y Ana estaba devolviendo el favor al dador. Y adoró. El Espíritu Santo la ministró para que ella pudiera cumplir su voto, porque imagínense qué difícil tener a tu hijo 2 o 3 años y tenerlo que entregar. Entonces, a partir del capítulo 2 viene un salmo, porque es adoración, es darle el honor al Señor de los ejércitos, porque ella sabía quién era. Entonces, en un salmo adoramos, también se llama aquí cántico. Este fue el cántico de Ana porque se lo dedicó al Señor, y aquí ella expresa lo que ella ha conocido del Señor. Dice en el versículo 2:1: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Ella ya aquí está orando por su salvación, porque ella sabía por las Escrituras que iba a venir un Mesías, que iba a venir del cielo y que iba a pagar por nuestros pecados, y que en él iba a ser la salvación. Por medio de él iba a venir la salvación. En el versículo 2 dice: no hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ahí está alabando, porque dice: no hay santo como tú, Señor, no hay otro fuera de ti. Y ciertamente solo Dios es santo, y no hay santo como el Señor. Ella expresa adoración al Señor, y eso es un salmo. Los salmos están estructurados en forma de poesía hebrea, pero muchos dicen, por ser poesía hebrea, a lo mejor puede ser algo poético, algo fantasioso, pero todas son verdades. Todo lo que expresa aquí es verdad. En el versículo 3 dice: no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría.
y por él son pesadas las acciones. En el versículo 4, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Aquí viene una serie de contraposiciones. Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. En el versículo 5, los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. Versículo 6, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Él es el Señor, de Él depende todo. En el versículo 7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. En el versículo 8, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. En el versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Qué importante, no sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el que Dios tiene predestinado para sobrevivir. Y Él guarda los pies de sus santos. ¿Cómo los guarda? De no deslizarse hacia el error. En el versículo 10, los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Aquí está hablando de Cristo, porque Cristo es el ungido de Dios. Era el que Dios había elegido para que por medio de él toda la raza humana pudiera volver a tener comunión con su Hacedor, con su Creador. Una vez que Ana termina este salmo, dice la Escritura, entonces Elcana regresó a Ramá a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. En algunas otras traducciones dice el joven Samuel, en esta dice el niño Samuel, pero más adelante nos dice, Samuel siendo niño ministraba, en el capítulo 2, versículo 18, dice, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces ya estaba hecha la petición y Dios, que da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, no tan solo le dio su petición, sino que le regaló 3 hijos y 2 hijas. Qué impresionante. La estéril teniendo hijos e hijas, siendo madre espiritual y madre de estos niños y estas niñas para la gloria del Señor. El Señor llamó a Samuel, le revela su palabra. Samuel puede conocer al Señor y por medio de esto Dios levanta un nuevo mediador entre Dios e Israel. Esa comunicación se había perdido en parte por la indignidad de los hijos de Elí, pero con este nuevo mediador se iba a reabrir una nueva etapa en la historia de Israel. Ya iba a haber un mediador entre los hombres y Dios. Y muchos años después, Dios iba a mandar otro
nuevo mediador entre los hombres y Dios, a su único Hijo, a Jesucristo. Él sería mediador, pero con la diferencia de que Él no iba a tener ningún pecado y de que Él iba a ser mediador no solo por algún tiempo, por un tiempo determinado como lo fue Samuel, sino que Él iba a ser mediador por la eternidad y no iba a haber otro mediador después de Él. Era el que Dios había escogido, el Cordero de Dios que Dios había escogido para que por medio de Él podamos tener la paz con Dios. Esa paz que se rompió cuando entró el pecado en el mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Ahí se rompió la comunión con Dios. Y es solo por medio de Jesucristo como los hombres pueden volver a tener comunión con Dios. Y es por medio de la fe en Jesucristo que Dios nos trabaja en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer las obras o el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito? Alabar, adorar y glorificar a Dios, porque solo Él es santo, porque Él es el Altísimo. Y fue el Espíritu Santo el que también ministró a Jesús para que pudiera hacer la obra que le había mandado a hacer su Padre. Jesús vino a hacer la obra que su Padre le dijo que hiciera. ¿Cuál es esa obra? Bajar del cielo, encarnarse, nacer de una virgen, caminar una vida perfecta y en el tiempo que Dios tenía ya predicho, morir en una cruz conforme a la Escritura y al tercer día resucitar conforme a la Escritura. Y por medio de todos los que tengan fe en Él van a ser salvos, van a tener la paz con Dios, van a tener comunión con Dios y van a ser bautizados con su Espíritu. Y es por medio de su Espíritu como nosotros podemos desear obedecer la Escritura. Así como Ana deseó tener un hijo, nosotros deseamos, aparte de nuestras peticiones en nuestra vida particular cada quien, deseamos obedecer a Dios, deseamos poner por obra su Escritura. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para ir providencialmente adquiriendo esto, ir siendo conformadas a la imagen de Cristo. Es por eso que el Padre le dio también toda la gloria al Hijo, de modo que el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Qué enseñanza a mí me dejó este estudio? Es de que a veces, yo cuando venía a esta congregación y no servía de nada, yo decía, híjole, pero es que las veo servir y yo no hago nada. Y me senté, yo decía, pero ¿yo cuándo? Pero el Señor me enseña que no es necesario venir, no es necesario, no es que no esté bien, o no es que sea malo, o no es de que sea preferible, sino que también puedes trabajar para el Señor desde tu casa. De hecho, debes de trabajar para el Señor primero en tu base, primero en tu casa. No puedes venir a trabajar en el Señor en tu templo si no tienes primero bien tu casa, si no tienes una comunión, si no eres creyente del Señor, si no te ha regalado la fe, porque puedes ir como esas mujeres. Servían, pero no conocían al que servían y estaban sirviendo en el templo. Entonces, podemos servir al Señor desde nuestra casa. ¿Cómo? Siendo esposas fieles, sujetas a nuestros maridos, en la crianza de nuestros hijos, que sean adoradores del Señor, que sean siervos fieles del Señor con el ejemplo, porque ella no les decía, ustedes sean lo que yo no puedo ser. Ella primero era el ejemplo de esposa fiel, no rencillosa, no conflictiva, sino sujeta a su marido y dedicada a la crianza de hijos para la gloria de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha escogido mujeres para que le conozcan. Ellas
¿Cómo le podemos conocer? Porque Dios se revela a nosotros. Nadie puede conocer a Dios por sus propias fuerzas o de su propia voluntad. Es Dios el que se revela a nosotros por medio de sus escrituras. Hay alguien a quien Dios manda a compartirnos el evangelio y nos es regalada la fe y podemos creer en ese Señor que nos están predicando, y entonces ya le podemos conocer. La mujer que conoce a Dios tiene evidencias, hay evidencias de que conoces a Dios, porque tu vida, tus acciones, tus actitudes desde casa, desde ahí viene, desde la comunión que tienes con el Señor, como el Salmo de Ana. Desde ahí se nota que ella sabe quién es el Señor de los ejércitos, sabe quién tiene todo el poder, que el poder no es de nosotros, es de Él y es su voluntad. Y entonces ella se alineó a la voluntad del Señor, porque no pedía para sus placeres y deleites, quería para la gloria del Señor, y confiaba en el Señor, descansaba en el Señor. La mujer, habemos mujeres como nosotras que nos ha mandado, que estamos predestinadas desde la fundación del mundo para que pudiéramos conocerle, y nos mandó a alguien que nos predicara el evangelio, y nosotras, como se nos fue dada la fe, pudimos creer en Jesús, en que Él murió por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día, y que hoy está vivo y que Él va a regresar por los suyos. Y entonces nosotros deseamos seguir al Señor, deseamos servirle y deseamos poner por obra su palabra. Y Él nos ayuda. A la que quiere, Dios le ayuda, y a la que no quiere, Dios le ayuda a que no quiera y no pueda. Y entonces Dios nos ayuda, y providencialmente, poco a poco, en su tiempo, daremos cada una el fruto que Dios tiene predestinado para nosotros, ya sea para salvación o ya sea para perdición. Cuando nos predican el evangelio, hay a quienes se les predica para perdición y hay quienes se les predica para salvación. Pero todo, hasta el que se pierde como el que se salva, todo es la gloria de Dios, porque es la voluntad del Señor. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y entonces pues yo deseo en esta mañana que si tenemos alguna petición especial en nuestras vidas, en particular, practiquemos esta enseñanza. Conociendo quién es el Señor, dejémoslo en sus manos y descansemos de esa aflicción, de esa carga. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros creemos que sabemos que es lo mejor para nosotros. Nada más estemos alineadas a su voluntad, porque dice la Escritura que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces pues que el Señor haga así con nosotras, que el Señor que estemos aquí, todas las que estamos aquí, predestinadas para conocerle. Esa es la mejor parte, más que tener hijos. Esa es la mejor parte, conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor de los ejércitos. Esa es una mejor parte. Y aquella que conoce al Señor de los ejércitos confía plenamente en su soberanía. En esta lección, como a lo largo de toda la Escritura, ¿cuál es el tema? La soberanía de Dios. ¿Pero cuál es la soberanía de Dios? Dios controla todas las cosas. Todas las cosas están bajo su dominio, porque Él es el creador de todo. Pues les doy gracias por escucharme y vamos a orar, por favor. Bendito Padre eterno, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias porque tú eres Dios, porque no hay santo como tú, bendito Padre. Gracias porque tú eres el Señor de los ejércitos y porque nos has permitido, Señor, conocerte por medio de que tú te has revelado a nosotras, Padre. No es por nuestra sapiencia, no es por nuestra voluntad, Señor, sino que eres tú el que ha tenido misericordia, Padre eterno. Y yo te ruego, Señor, por las mujeres que estén aquí, si es que hay alguna que todavía no te conoce, te rogamos, bendito Padre, por su salvación. Te rogamos, Señor, por ellas.
ten misericordia como lo has tenido, Padre, de nosotras, Padre eterno. Gracias por esta enseñanza y permítenos practicarla, Señor, primeramente en nuestra casa, siendo madres espirituales, Señor, dando el alimento espiritual, así como hacemos de dar el alimento físico a nuestros hijos, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, Señor, pero empezando primeramente en casa, Señor. Permítenos ser las que estamos en esa posición, ser esposas fieles, sujetas a nuestro marido, bendito Padre, porque de ahí viene todo, Padre eterno. La bendición viene por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Pues el varón, Señor. Tú así lo has diseñado, bendito Padre eterno. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.